Los niños, vamos todos a las clases. Gloria a Dios. Déjenme compartirles algo. Hace unos 15, 20 minutos, tal vez más, el hermano Poncho estaba orando antes del servicio. Y llamó mucho la atención lo que dijo de sus palabras. Yo sé que era guiado por el Señor. De que debemos de cuidar a los niños. Sabemos que de ellos es el reino de Dios, número uno. Pero los jóvenes, en sí se refería a todos los jovencitos, jovencitas, porque decía que los días son malos. Y creo que se refería más a los acontecimientos que vienen a fin de mes, a los acontecimientos que se celebra cada año. Es una celebración que se optó desde hace mucho tiempo, desde el tiempo de la colonia, por decirlo así, para darle la honra y la gloria al rey de las tinieblas, por medio de señoras en aquel entonces que decían que volaban en escobas esto y el otro. Pero ¿por qué lo decía? Porque él dijo, padres debemos de estar atentos. Y voy a hablar a los padres biológicos. Y lo digo porque es esencial saber, y me pedía a favor Ismael que platicáramos de esto, que les enseñara acerca de esto. En la Biblia hay muchos ejemplos de padres que fueron como ejemplo para cada uno de nosotros. Y opté por compartir 7 de ellos para poder llegar al punto principal, lo cual es la responsabilidad de un padre biológico con aquellos que trae al mundo. Porque todos necesitamos ser validados, como también necesitamos que se nos enseñe de acuerdo a la palabra del Señor. Lamentablemente, muchos de nosotros, los que ya tenemos canas, hemos pasado por dificultades, pero esto nos ha enseñado a fortificarnos más del momento en que conocimos a Cristo Jesús. Déjenme platicarles de 7 padres ejemplares en la Biblia, y voy en orden. Y les dije 7, y voy a dar 2 más al final. Está Adán, por ejemplo, primer hombre y padre. No tenía nada más que hacer que seguir los mandamientos que Dios le daba en cada día que caminaba en el jardín, en el huerto. Se desvió. Y fue lo que hizo que cayera el primer padre, el primer hombre, cayera en pecado. Y las consecuencias nosotros las pagamos. Se desvió. Y vino otra tragedia en su familia, y la cual creo que todos lo sabemos. Caín mata de sus hijos, Caín mata a su otro hijo Abel, consecuencias de la desobediencia. Déjeme decirle, debemos de poner atención a lo que está escrito y enseñarles tal como está, y podría decirles en el libro de Proverbios que le enseñemos desde temprana edad. Sabe que si hubiéramos seguido esos consejos de solamente ese verso, haberle enseñado a un niño desde temprana edad, y va para cada uno de nosotros sin importar edad. Pero sabemos que si nos hubieran enseñado, no estaría el mundo como está hoy en día. No estaría en las calles. No voy a salir al mundo, voy a salir solamente aquí en las calles de Laredo. Miramos las noticias a las 5 y lo único que miramos son todos los que agarraron y los que salen las fotos. Si se dan cuenta, es falta de identidad. Y la identidad se la da a uno el padre biológico
cuando se preocupa de aquella criatura, no enseñándole el rechazo o el abandono, sino enseñándole los valores que ese niño y el potencial que tiene para poder crecer siguiendo los pasos de Cristo Jesús. Lamentablemente, lo que vemos en las noticias, y con todo respeto, miramos mucho tatuaje. Que de acuerdo con la Biblia está escrito que no debiéramos de hacer eso, pero no quiero tocar ese tema. El tema es de que ellos adoran otras cosas. ¿Por qué? Porque la falta de validez de un padre. Si tuvieran un pedazo, y creo que se los he dicho a varios de ustedes aquí, un pedazo de papel toilette en esta mano y en esta otra, un billete de $100. Estamos en los Estados Unidos, voy a hablar de dólares. Y lo agarro los dos y los tiro al fuego. Lo primero que preguntan es, ¿pero por qué quemó el billete? Porque la Casa del Tesoro de este país dice que ese billete equivale a $100. Pero el papel toilette nadie lo validó. Y a veces eso es lo que está sucediendo hoy en día con los padres biológicos que los tienen pero los abandonan, los dejan, los rechazan, hasta los niegan. Y entonces la persona comienza, el ser humano, aquel baby o aquel bebito o aquella niña o aquel niño, comienzan a caminar en un mundo de oscuridad. Les voy a dar otro ejemplo rapidito. En los años de 1980 hubo guerra civil, tardó 13 años en el país de El Salvador. Ahí hubo una total confusión en el hombre, en la mujer, en los parientes y todo, que todos eran orgías las que se hacían. Y lo digo en esa manera porque el tío con el papá, era un, como decimos aquí, creo que lo digo bien, borlote. La cosa es que el mundo en San Salvador estaba tan mal, y se pueden ustedes dar cuenta, se los voy a explicar. En 13 años nacieron muchas criaturas, sin saber quién era el padre, sin saber ni tener una orientación de alguien que le dijera los valores principales. ¿Y qué fue lo que buscaron? Esos muchachos que fueron creciendo comenzaron a buscar su identidad, no en Cristo Jesús, porque nadie hubo que les hablara. Y tomaron en sus propias manos la justicia y hacer y deshacer todo porque nadie les enseñó. Y se entregaron a lo oscuro, a la oscuridad, lo que es el satanismo o lo que podamos llamarle el lado opuesto. Hoy en día ha surgido un presidente que los ha puesto en su lugar, pero se trata de compartir con ustedes en este momento la razón de por qué son ellos así. Creo que también hemos escuchado y hemos visto en las noticias una mara, si le podemos llamar así, que viene de Venezuela. Pero los resultados son los mismos. Si nosotros fuéramos a otro país, Italia, si hablamos de Italia, de ahí también viene la mafia. Pero ¿por qué es? Y les digo exactamente la razón. Lo mismo que pasó con Caín y Abel, la avaricia, la codicia, la falta de ser validados en una manera igual. Porque a veces sabemos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que a veces tenemos favoritismo por alguien, por otro, más que otro. Y eso no es justo. Ante los ojos de Dios eso no es justo, pero debemos de esforzarnos de enseñarles, y en la Biblia está escrito, y vamos a llegar ahí, que el sacerdote de la casa es el padre biológico de aquella criatura. Es el que tiene la responsabilidad de enseñarle, de guiarlo, para llevar un propósito en la vida. Creo que tú dijiste la salud. Déjenme decirles algo.
Y gracias por recordármelo. En las Escrituras, al principio, cuando Dios crió en 7 días, todo lo que creó, no dijo una tarde un poquito cansado, se sentó y dijo, bueno, ahora vamos a crear la enfermedad. La enfermedad es consecuencia de la desobediencia y la desobediencia entra cuando no tenemos una guianza certera en Cristo Jesús. Y cada uno creo que podríamos dar testimonio de eso. Porque nosotros latinoamericanos, y lo digo de esa manera, yo siendo el primero, el reconocer que sufrimos de mucho rechazo y de mucho abandono. Y después buscamos la identidad que nos debiera haber sido inculcada por aquel biológicamente directo, lo buscamos a nuestro propio gusto. Y esto va para damas y caballeros, para niños y niñas. El darle un abrazo a un niño, el darle un abrazo a un anciano, refleja tanto. Pero tiene que ser con el amor de Cristo Jesús. Hoy en día los chamacos lo hacen en diferente manera. Pero es esencial, hermanos, que por lo menos entendamos, quizás nosotros ya estamos muy jóvenes y ya no tengamos el privilegio de tener más hijos. Pero podemos observar las consecuencias de la desobediencia en aquellos que vienen creciendo. Menos de media hora atrás platicaba con una jovencita que tiene 12 años. No conoce, rechazo, abandono, sola. Es lo primero que pasa por la mente. ¿Y qué es lo primero que buscamos? Las amistades que nos llevan al degolladero, creo que dice la palabra. Pero tenemos que ser conscientes, aquellos que tenemos niños hoy en día, de darles, inculcarles. La disciplina, hermanos, es muy esencial, tanto del padre como de la madre, pero se origina con el padre. Y vuelvo a repetir, no teniendo ningún favoritismo que por uno porque el otro, o aquel es morenito y este es más blanquito. Aquí no hace diferencia, todos somos criaturas del reino de Dios y Dios nos bendijo por medio de Jesucristo para hacer y conocer la diferencia. Y no podemos decir, hermanos, de que, bueno, es que a mí no me tocó, es que dejemos el pasado atrás. De hoy en adelante creo que debemos de seguir el ejemplo bíblicamente, como les decía, Adán fue el primero y fue el primero que falló. Desobediencia tiene consecuencias. Lo miramos, como les decía, con que Caín mata a Abel. ¿Quieren que les hable de otro padre ejemplar? Y no voy a entrar en muchos detalles, pero se los doy para que podamos observar o sentir en estos momentos verdaderamente los cambios que tendríamos que hacer. O por lo menos reconocer cuando miramos a alguien que está en la agonía de sentirse derrotado. Y déjame decirte, en la expresión de cualquier niño, de cualquier niña, lo puedes ver. Si tú tienes la unción del Espíritu Santo, tú puedes verlo en un niño o en una niña. Se sienten derrotados, se sienten, vuelvo a repetir, sin identidad. Otro que es Noé, aquel que construyó la barca, pero fue destacado por la lealtad a Dios. Y creo que se le podría decir que él es ejemplo de integridad, que a pesar del mal que le rodeaba, no fue perfecto, pero siempre tuvo obediencia a un Dios todopoderoso. Pongámonos en esto. ¿Lo somos nosotros? ¿O solamente el día domingo que venimos y escuchamos palabras bonitas de la Biblia y el que predica y el que enseña? Debemos de llevarlo con nosotros en cada paso, en cada respiro, en cada momento. Y aquellos que no fuimos validados o aquellos que no han sido validados, los pequeños, debemos de esforzarnos por enseñarles el camino, la verdad y la vida. Acordémonos de que cuando Jesucristo caminaba, llevaba a sus 12
Y unos días de esos se manifestaron varios niños haciendo bulla. Los niños son niños, hacen bulla, hacen ruido, gritan esto y el otro. Y uno de ellos le dice: Jesús, mándalo, sácalos de aquí. ¿Qué fue lo que les dijo? Dejad que ellos se acerquen a mí, porque el reino de mi Padre a ellos les pertenece. Y somos hijos de Dios. El reino nos pertenece, debemos de ser fuertes, valientes y tomarlo, dando el ejemplo. Y siempre recordemos la disciplina. Les voy a enseñar a otro padre que fue muy distinguido de los 7 que les había dicho: Abraham, el mejor ejemplo del pueblo judío. Abraham. Fue un gran líder de la fe. Si nosotros les preguntáramos, creo que cada uno de nosotros podríamos contestar qué es la fe, pero verdaderamente lo pones en práctica en cada paso que das. Esa certeza que sabes que Dios va contigo. No importa qué tan desgarrado o qué es lo que te esté pasando, Dios está contigo. Y si Dios contigo, no hay nada que se levante en contra tuya. Y lo declaro así de fuerte, hermanos. Pero hay muchos que, no, Dios va conmigo, yo sé que va conmigo. Y la primera zanjita, ¡pum!, cae. No, hermanos, si Dios contigo, Dios está contigo en las buenas, en las malas, en la alegría, en las lágrimas, en cada paso que tú des y cada respiro, el Señor te lo prometió. Todo aquel que conozca al Hijo de Dios tendrá vida eterna. Y al que no tiene al Hijo no tiene vida. Primera de Juan creo que es 5, 11 y 12 creo que es. Pero debemos de tener esa certeza y la convicción, claro, la convicción que no lo vemos, pero lo podemos sentir. Cuando tú alabas, cuando tú, aún, recuerdo tiempo atrás, a mí me decían el loco en el vecindario porque andaba hablando todo el tiempo. Gloria a Dios, yo hablaba con Dios. Isaac, hijo de Abraham y portador de la promesa. Él aprendió la importancia de confiar en el Dios verdadero. Pues él responde, el Señor siempre respondió a todas las oraciones de él. Otro padre ejemplar que tenemos es Jacob, de donde descendieron las 12 tribus. Fue un conspirador que trató de hacer su propio camino en lugar de confiar en Dios. Era lo que les decía, lo de los muchachos en El Salvador o aún en las calles de aquí de Laredo. Ya no confían en Dios porque nunca les enseñaron. Y este lo conocía, Jacob. Y con la ayuda de su madre, Rebeca, le quitó la primogenitura a su hermano gemelo, Esaú. Tuvo 12 hijos, fundaron las 12 tribus de Israel. Sin embargo, como padre, tuvo preferencia por su hijo José. ¿Te recuerdas de José? ¿Te recuerdas lo que hicieron con José? Creo que lo tiraron al pozo, después lo vendieron, esto y el otro. ¿Por qué? Porque no los validó de acuerdo y a todos por parejo, sino solamente tenían favoritismo por José. Los otros agarraron celos. ¿Y qué fue lo que hicieron? En una de tantas lo tiraron a un pozo, si no mal recuerdo. y de ahí lo vendieron. Me recuerdo haber visto la historia cuando era recién convertido. Pero es cierto, hermanos. Hoy en día, te lo digo así, lo he vivido en diferentes países del mundo. Hoy en día, los hermanos venden a las hermanas para tráfico sexual. Por unas moneditas. Déjame decirte, por unas moneditas. Recientemente lo experimentamos en Guatemala. No estamos exentos en qué país estemos o en qué tierra estemos, porque puede suceder aquí. Tanto niño que se desaparece por andar haciendo lo que no deben en las calles a horas que no debieran de estar, y es donde se aprovechan para poderlos tomar, meterlos, sacarlos y venderlos en tráfico sexual, para después tráfico sexual.
Bueno, pero es que a nosotros no nos ha pasado eso. Hermanos, existe. Yo he estado en casa, safe house, les llaman, donde llevan a las muchachas que se les saca de los bares, ya prostituidas, niñas de 13, 14 años en la India, en Nepal, en Tailandia. Yo he estado en esos bares ya cristianos, haciéndome pasar como que ando buscando, y lo hemos hecho como misioneros, y sacar a esas niñas, meterlas a un carro y llevarlas a la casa segura, safe house. Y de ahí las sacan del país o las sacan del estado donde estén y les comienzan a hablar de Cristo Jesús. Y déjame decir que yo he visto, como le compartía, no me recuerdo a quién fue, le compartía algo, que he visto la gratitud de muchachos que han sido restablecidos en el centro de rehabilitación del Pastor Piña del otro lado. En 3 días orando, tirado en el suelo, en un colchón. Fue Gary Miller al que se lo di. Y él lo vio. En 3 días se levantan sin la adicción al crack, a la heroína. Déjame decirte, con aquellas venas que se les nota que... Y he visto esos muchachos de gratitud cómo saltan, porque han encontrado al Padre Celestial, quien los validó, quien les dijo, sí se puede. Toma mi espíritu y vas a ver, sí se puede. Y he visto otros que salieron de eso orando en el mismo colchón, en el suelo. Yo participé 2 o 3 veces, hará unos 18 años atrás. Y sigue, y continúa. Pero son más los que se pierden en la oscuridad debido a la falta de un padre biológico que le haya valorado, dándole un abrazo o diciéndole qué orgulloso estaba de ellos. Bueno, es que mis hijos ya están grandes. Nunca es demasiado tarde para que tú le digas a un hijo, biológicamente, de sangre a sangre, tú vales, hijo, tú vas a llegar muy lejos, tú lo vas a hacer. O cuando regresa de tierras lejanas, dale un abrazo y decirle lo orgulloso que estás de él. Y cuando lo sientes por medio de la sangre, por eso es que digo biológicamente, se siente, especialmente cuando has confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, se siente la paz, el paso del Espíritu. Esta mañana oraba. ¿Sabes qué me dijo? Sentí el calorcito aquí. Yo no soy fósforo, serio, pero el Espíritu Santo y Dios Padre dice, yo soy fuego consumidor. Y todo lo que te estorba, el Señor lo quita por medio de su Santo Espíritu. Pero tenemos que aprender a darle valor al Padre número 1, que es el Padre Celestial. Pero ¿sabes qué? A veces jugamos con Él. O lo tomamos como un juego. No, es que cuando yo iba al colegio, pues yo me hincaba y sentía, pero ya no siento. No, es hora que regreses a la casa de Jehová, a Jehová de los ejércitos. Otro ejemplo, creo que sí terminé con el que estaba. Estaba con Jacob, con sus hijos, lo vendieron a José. Los celos se levantan, hermanos. Crean o no, y creo que cada uno de los que estamos aquí podemos hablar de eso. Mi mamá me prefería a mí porque, o si no, el papá, estamos hablando del padre, no de la madre. Pero hay ciertas preferencias, y eso fue lo que pasó aquí, provocando celos entre los demás. La lección de la vida de este padre es que Dios actúa a través de la obediencia y desobediencia para cumplir su plan. Aún aquellos que están fuera de la luz de Jesús, tarde o temprano, Dios tiene un propósito y un plan para poderlo llevar a cabo. Si te das cuenta, todo el sufrimiento de José, lo tiraron a un pozo, salió de eso, de ese problema. Después lo vendieron, lo llevan, después es acusado, después tirado a la cárcel. Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y eso se lo digo a todos ustedes en general.
El propósito está por cumplirse paso a paso si tú le buscas en espíritu y en verdad. Te recuerda la mujer en el pozo, lo he repetido muchas veces. Mi Padre es espíritu y busca de los verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Una hija que estaba desorientada, no tenía identidad, quizás andaba buscando el cariño de un padre que la había abandonado quizás. Date cuenta el impacto que tiene un padre sobre la vida de sus hijos. Esta muchacha en el pozo buscaba quizás la sombra de un padre que la valorara, que la validara, que le diera. Y cuando le dijo, has dicho la verdad, este no es tu esposo, pero es el quinto. Hermanos, lo vemos, la necesidad de la mujer que tiene por ser valorada, validada por un padre biológico. Tanto que se mira en las calles, y no voy a hablar en el mundo, les podría dar más ejemplos, pero se los doy aquí en las calles de Laredo. Las noticias a las 5, a las 10 de la noche las repiten, pero las fotos que pasan son muchachos o muchachas que andan en problemas. ¿Por qué? Por la falta de identidad que la buscan en el camino equivocado. Amén. Otro que tenemos, por ejemplo, que fue padre es Moisés, el que Dios eligió para sacar a su pueblo de Egipto. Padre de 2 hijos, Gerson y Eliezer. Y una figura paterna para todos los hebreos que habían escapado de la esclavitud del faraón. Déjenme preguntarles a cada uno de todos ustedes, ¿no nos sacó Jesucristo a nosotros, el Padre Celestial, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿No nos sacó de la oscuridad? ¿No nos sacó de Egipto, de dejar de ser esclavos por lo que estábamos envueltos en? Y nos enseñó el camino, la verdad y la vida. Y hasta el momento, pues todos ustedes que están aquí lo buscan de la misma manera. Debemos de levantarnos. No quiero sonar como en Francia, incitarlos, de levantarnos en armas, pero tenemos que pelear la buena batalla en contra de todo el mal que existe allá afuera. Nos está derrotando por medio de los niños. Moisés, lo que podemos aprender es que nos enseña que en la presencia de Dios todo es posible. Todo. Otro buen ejemplo, hermanos. David. De acuerdo con la Biblia o de acuerdo con las Escrituras, y muchos lo mencionan, dice, hombre según el corazón de Dios. Un hombre que tenía ese corazón de Dios. Venció a Goliat de temprana edad, confiando siempre en Cristo Jesús, en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Se escapó, de acuerdo a la voluntad del rey, de reyes, señor de señores, de Saúl, el rey Saúl, que lo quería matar. Sí cometió un pecado. Yo creo que todos pensaron lo primero de David. Sí, pero ese era un pecador. ¿No dijo Jesús, aquel que no tenga pecado que tire la primera piedra? Así es que no lo juzguemos. Porque de una u otra manera hemos caído nosotros en pecado, en una u otra oportunidad. Pero Cristo Jesús siempre ha estado esperando para recogernos, para levantarnos, para validarnos, para darnos la fortaleza de seguir adelante y no darnos por vencidos. Sí, David pecó. Pagó las consecuencias también. Se arrepintió y fue perdonado. Se arrepintió y fue perdonado. Salomón, su hijo, se convirtió en uno de los grandes reyes de Israel. Y vaya si no. Creo que yo recuerdo desde temprana edad aquella historia que nos enseñaron de un bebito. 2 mamás que clamaban ser la madre del bebito. Pues dijo, pártanlo la mitad y denle la mitad a cada uno. Y la verdadera mamá dijo, no me vayan a matar mi hijo, désenlo a ella. Ahí reconoció quién era. La sabiduría te la da Dios. Puedes tener
escuela, puedes ir a la escuela de teología, pero cuando el Señor te quiere predicando de una manera u otra para llegar a los corazones de los que Él ama, va a levantar aún de entre las piedras. Si tú no estás dispuesto a hablar, Él va a hacer hablar las piedras. Así es que Dios siempre está con nosotros. Fíjate, y aquí creo que podrían debatirme. José, el padre de Jesús, carpintero, padre terrenal de nuestro Salvador, quizás uno de los padres menos valorados en la Biblia. Pero había algo en él. Hay algo que debemos de aprender de él. Su honestidad y lo bondadoso que fue. Fíjate que desde que comencé dije biológico. Y él no era, pero lo tomó como cual. De una manera bondadosa y honesto consigo mismo, de reconocer que no era su hijo, pero tenía que sacarlo adelante, enseñándole. En este caso fue la madera, el carpintero. Pero Dios, déjame decirte lo que aprendemos de José. Dios bendice a aquel hombre, a aquella mujer que es honesta y bondadosa. Y te voy a decir que hacen falta muchos hoy en día. Y como les decía, el proveedor, el protector, el Padre Celestial es el ejemplo más vivo que tenemos. Porque aún después de haber pasado por todo el Viejo Testamento, nunca se dio por vencido por la humanidad. Necios, hacían y deshacían todo pecado que nos podamos imaginar. Pero Él siempre te protege y siempre te provee. Él es el creador del universo, Padre Celestial. Quiero que vayamos en la Biblia. Quería compartir esos 7 para darles varios ejemplos que creo que hoy llevamos una mejor idea de lo que les hablaba. Tengo que hacer énfasis que el presidente del San Salvador, a pesar que trae sangre libanesa, es cristiano. Y antes de que tengan meetings, antes que tomen decisiones, claman a Dios por medio de Cristo Jesús. Y algún día veremos todos esos muchachos marcados que nunca tuvieron su identidad. Y lo digo porque esto es lo que más te enseñan en las fotografías. Y lo hacen al revés, con las 2 manos. Un día van a estar clamando y dándole la honra y la gloria a Dios, así como yo lo vi. En ese punto donde los adictos a la heroína, al crack, a todas, en 3 días el Señor los levantó. Y así van a saltar en esas cárceles. Y creo que varios países están tratando de imitar el hacer lo mismo. Ojalá que lo hagan dándole la honra y la gloria a Dios. Amén. Ayer en la mañana fue ayer en la mañana cuando José entra. Y tuvimos una corta plática y me da la convicción de lo que yo ya tenía escrito. Y es esto. Es 1 de Pedro 2, verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Desde un principio, Él ya lo sabía. El Padre Celestial ya lo sabía por la desobediencia del Viejo Testamento, tanta desobediencia que hubo. Tantos en el libro de Reyes podemos ver muchos reyes que fueron de lo peor. Se dejaron dominar por la oscuridad o se dejaron llevar por las tentaciones.
Pero él nunca se dio por vencido. Que llegó el punto donde dijo, tengo que mandar a mi único hijo a pagar los pecados de la humanidad. Y aún así hay gente que cuando tú lo platicas o se los enseñas de una u otra manera, no lo captan, creo que decía alguien hace mucho tiempo. Pero es la verdad, hermanos. Si tú con Cristo, ¿quién en contra tuya? Tiene la certeza que dice que nunca te va a faltar techo, nunca te va a faltar pan en la mesa y nunca te va a faltar ropa. Y lo que debemos de clamar es romper tanta maldición ancestral que traemos. Y como se los decía, Él no paró para decir vamos a crear la enfermedad. Es consecuencia de desobediencia. Pero hay un Dios todopoderoso que conoce cada paso y cada respiro del que damos para darnos la valentía o para darnos la fuerza de seguir adelante. En el libro de Efesios, en el libro de Efesios 5:23, dice la palabra, y esto es a lo que me refería. Esto es a lo que me refería el padre biológico. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Déjame cortar aquí un poquito. Y lo voy a hacer porque siento compartirlo. Hay veces que por falta de conocimiento al respeto a Dios, no digo al temor porque no es tenerle miedo, al respeto a Dios, hoy en día los chamacos, las chamacas, por falta de orientación, como lo repito y lo digo con toda sinceridad y con todo respeto, se comen el pastel antes de darle la honra y la gloria a Dios en pedirle: Padre celestial, derrama bendición en nuestras vidas. El hebreo eso nos enseña. Tenían que ser muy rígidos en ese sentido. Pero hoy en día, hermanos, y tengo que recordarles que debido a esa desobediencia, que Dios Padre ya lo conocía, tiempo antes de la venida de Cristo Jesús. Estoy diciendo de la venida, porque Cristo Jesús ya estaba envuelto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el libro de Deuteronomio 23, verso 2 dice que no hijo ilegítimo entrará a la congregación de Jehová por 10 generaciones. Date cuenta. La maldición de complacer los anhelos de la carne. Por un rato de placer a veces nacen criaturas que son ilegítimos. Y debido a eso viene la maldición, que no pueden entrar. Podría darles ejemplos, tanto en las últimas 2 horas, platicando con alguien, no sabe la diferencia entre lo que es blanco y lo que es negro, no sabe la diferencia, no tiene nada de identidad. ¿Por qué? Estamos en el siglo XXI, XXII, ya vamos. Pero hay gente perdida por la falta de un padre biológico y un padre celestial que puede levantarlos. Amén. 5:23. Así de que tiene mucha relevancia todo lo que he compartido, para que sea el sacerdote de la casa que enseñe desde temprana edad, para que nunca, aun cuando crezcan, se separen de lo que es el camino, la verdad y la vida. Amén. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y 7, y dice: y estas palabras
que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. ¿Cuántas veces, hermanos, no les he invitado que oremos desde antes de poner los pies en el suelo? Y aún cuando te acuestas, dale gracias por el día. Quizás no sea similar a esta ordenanza que les daba, pero les enseñaba. No siempre he compartido de que gratitud cambia tu actitud. Y es Dios quien te levanta a diferente altitud. Tú no lo puedes hacer solo. Pero cuando tienes al Padre Celestial contigo, ¿quién contra ti? Y ahora vamos a una página o unos versos antes, es del 1 al 9. Y son los mandamientos. Pero hoy hoy te lo voy a leer todo. Tenemos el tiempo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que teman a Jehová tu Dios guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, está hablando a Israel, a su pueblo, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, hay mucho que aprender. Pero la validez biológica de un padre a un hijo, a una hija, es pan de vida. Es pan de vida. No puedo decir que es un sándwich, pero tal como está escrito en la Biblia. Es pan de vida, es un alimento espiritual. Y conforme tú les enseñas y se apegan, se aferran a las promesas que hay escritas en la Biblia, creo que nunca van a soltar lo que le has enseñado. O lo que debemos de enseñarles, o lo que debemos de predicar, o lo que debemos de tratar de convivir al pasarlo a otros. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, con palabras de gratitud, en estos momentos, clamamos a ti, porque nos enseñes conforme dejamos el edificio, conforme dejamos su templo, conforme hemos oído palabras,